tema proposto para este painel, bem como apresentará os painelistas. Muito bom dia a todos. Nós, seres humanos, possuímos basicamente duas maneiras de aprendizado. A primeira se dá pelas experiências e reflexões pessoais que cada indivíduo tem em seu período de vida. A segunda se baseia nas experiências e reflexões dos demais indivíduos, que nos são passadas através de livros, depoimentos, imagens. Em outras palavras, os seres humanos aprendem com seus próprios erros e acertos ou com os erros e acertos dos seus pares. O aprendizado fundado nos próprios erros é mais lento e doloroso. Por isso, sábio e previdente é aquele que busca nos equívocos alheios uma lição para suas ações futuras, que tem o cuidado de examinar com pragmatismo o passado, visando criar sólidas fundações para novas propostas. Infelizmente, por ignorância ou miopia histórica, muitas sociedades insistem em reprisar fracassos, persistindo em desconsiderar a liberdade como sustentáculo indispensável de qualquer sociedade economicamente próspera e culturalmente tolerante. Nesse sentido, o Fórum da Liberdade apresenta o painel uma visão histórica, cultural e comparativa do Estado. O objetivo deste debate específico é analisar a evolução histórica do Estado, as instituições que o moldaram, as características culturais que o influenciaram e, através de um exame comparativo entre os modelos do passado e do presente, apontar aqueles casos de maior sucesso na construção de sociedades plurais e livres. E para tratar dessas questões, nós temos a honra de contar com dois grandes palestrantes. Carlos Sabino é doutor em Ciências Sociais, professor da Universidade Francisco Marroquim e da Universidade Central da Venezuela. É um grande especialista na história política, econômica e social da América Latina. Niels Veldhuis, mestre em Administração e Economia, é diretor e economista sênior do Fraser Institute, responsável pela publicação de diversos estudos, entre eles o Índice de Liberdade Econômica. Desta forma, concluindo essa breve introdução, eu desejo a todos um ótimo painel. Muito obrigado. E para a condução deste painel, a palavra é da nossa mediadora, a jornalista Ana Amélia Lemos. Nós vamos seguir o mesmo modelo do painel anterior, discutindo uma visão histórica, cultural e comparativa do Estado, convidando para falar para vocês o nosso convidado, Carlos Sabino, que terá 20 minutos. Igualmente, o próximo convidado, Niels Veldhuis, terá também 20 minutos, e depois umas perguntas num tempo regulamentar que vamos adaptar conforme a nossa disponibilidade. Por favor, professor Carlos Sabino. Muito obrigado. Primeramente, para mí es un gran honor estar en este Foro de la Libertad y agradezco especialmente al Instituto de Estudios Empresariales la gentileza que han tenido en invitarme, porque es un privilegio poder hablar ante una audiencia tan amplia y tan calificada como la que ustedes constituyen. Yo voy a hablar de un tema un poquito que puede sonar un poco abstracto, que es las razones del crecimiento del Estado y las dificultades que se encuentran para reducir el Estado. Estaba escuchando en la palestra anterior todo lo que se hizo y las reformas que se han hecho en Brasil. Yo ya las conocía en buena medida. Y creo que podemos sacar una primera conclusión, que es que en todo este proceso de reformas que hubo en América Latina, ha sido muy complicado y ha tenido mucho costo político hacer las reformas, pero apenas ha habido algún problema, algún asomo de crisis, alguna dificultad, las reformas se han tratado de eliminar o por lo menos de no profundizar. Yo creo que después de repasar la experiencia de 8 o 10 países de la América Latina, podemos decir que las reformas fueron hechas sin deseos de hacerlas, fueron hechas en general porque no había más remedio, porque se las consideraba unas medidas hasta cierto punto difíciles. La mayoría de los políticos y de los gobernantes y de la opinión pública inclusive no asumió las reformas de corazón, asumió que eran necesarias, pero así con esa especie de
de actitud de que vamos a tener de esto lo menos posible. Esa es una de las preocupaciones que a mí me llevan, porque luego hemos estado en una época en que en gran medida no solo se paralizaron las reformas, sino, como lo vemos ahora en la actual ola de populismos autoritarios que recorren la región, se están echando para atrás y estamos encontrando que países como Venezuela, Bolivia y otros están regresando al viejo modelo que incluye desde la sustitución de importaciones hasta los altos aranceles, al control de cambios, a la enorme presencia del Estado, a las regulaciones de precios y a la nacionalización de recursos públicos. Entonces, yo me pregunto cómo es que algunos dirigentes y sobre todo cómo es que los pueblos pueden apoyar con cierto entusiasmo medidas que van a restablecer un modelo económico y político que fracasó absolutamente. Cualquier persona que tenga edad para recordar lo que eran los años 80, el año 82, el año 83, con la profunda crisis de la deuda, y acá nos lo estaban diciendo hace un momento, recordarán que estos países estaban quebrados, que no tenían dinero ni para pagar los sueldos, que lo que se hacía era emitir moneda absurdamente, creando hiperinflaciones, no solo en Brasil, sino en 7 u 8 países más. Entonces, ¿cómo es posible que la gente tenga tan corta memoria? ¿Cómo es posible que se olviden unas cosas y se recuerden otras y ahora haya gobernantes que puedan ganar elecciones con un programa que es exactamente el mismo programa que tenía la izquierda o el centro izquierda en 1960? Esa preocupación me llevó a mí a interesarme por el problema de cómo crece el Estado, por qué crece y por qué es tan difícil controlar ese crecimiento. Aquí me van a permitir que haga una pequeña incursión teórica acerca de la naturaleza del Estado, que creo que es lo que tenemos que conocer un poco más para entender en profundidad este problema. En toda sociedad hay prácticamente 2 órdenes o 2 sistemas o 2 ámbitos en que se desenvuelve simultáneamente el ser humano. Está el ámbito de los intercambios voluntarios y está el ámbito de lo que podemos llamar el poder, la fuerza, la imposición, hasta la violencia. En el ámbito de los intercambios voluntarios tenemos lo que se dan en el seno de la familia, los que constituyen y nos permiten comunicarnos, o sea, el lenguaje, los que constituyen todas las transacciones que hacemos de bienes y servicios, que llamamos la economía. Y esos intercambios voluntarios tienden a autorregularse, es decir, no necesitamos ninguna autoridad ni ningún poder central para que nos diga qué palabras usamos o qué palabras comprendemos, qué palabras suenan mal o bien, cuáles se van incorporando o cuáles se van quitando del lenguaje. Y lo mismo sucede en el campo del mercado. Hay productos que triunfan y se producen y se consumen en amplia escala y productos que fracasan. Ese es un orden autorregulado muy importante para la vida humana. Pero tenemos también el ámbito del poder. El ser humano es capaz de ejercer violencia y poder sobre los otros, y en el ámbito del poder está toda la violencia que se puede ejercer, pero en las sociedades civilizadas, las sociedades que van construyéndose a partir de hace muchos siglos, o milenios en algunos casos, aparece una institución que resuelve en parte el problema de la violencia, que es el Estado. El Estado es el depositario de la violencia legítima, el que a través de su violencia impide la violencia caótica del resto de la sociedad. De alguna manera, los que conozcan filosofía política podrán encontrar que esta tradición de análisis viene desde Hobbes, incluso ya los griegos tenían algo de eso, pero lo que nos interesa a nosotros es entender que son 2 órdenes diferentes que tienen que estar relacionados, porque no hay sociedad sin intercambios voluntarios, no hay vida sin intercambios voluntarios, no se pueden criar los niños sencillamente, no se puede consumir. Pero que si no hay una organización del poder que nos proteja, esos intercambios voluntarios son muy pocos, son muy frágiles y estamos siempre en condiciones de perder lo que hemos logrado.
¿Por qué? Porque hay delincuencia, porque hay violencia, porque el ser humano también quiere apropiarse, en forma no voluntaria, de lo que tienen los otros. Por eso el Estado es necesario, por eso el Estado es importante y es fundamental para la creación de riqueza y para el soporte de la vida humana, porque el Estado le da al mercado y a todo lo demás, le da el marco de interacciones, el marco de protección para que esas interacciones puedan ser libres. Yo no puedo tener un intercambio libre con otras personas si estoy amenazado, porque ya ahí deja de ser libre, si estoy amenazado por una tercera parte, porque ya no nos deja entrar en la transacción que quisiéramos, si el fruto de lo que intercambiamos puede ser despojado en cualquier momento, si hay amenazas, etc. O sea, yo entiendo que el Estado es, por lo tanto, la institución que tiene que dar el marco para que se desarrolle un mercado. Y de hecho, cuando tenemos un Estado que cumple esa función, que protege realmente los intercambios de la gente, encontramos que se desarrolla un crecimiento económico, se desarrolla un crecimiento cultural. Pero el Estado tiene un problema, es ese instrumento necesario, pero a la vez es peligroso, porque es poder, porque es violencia, violencia regulada, violencia controlada, violencia contenida, pero es violencia. Y el Estado tiene un poder tan inmenso que puede servir para una cosa o para otra. Puede servir no solo para protegernos, sino, naturalmente, para enriquecer al que tiene el control de ese Estado, para dar un poder absoluto como el que tenían los monarcas en otras épocas. Y porque tiene otra característica que es, además de peligrosa, parecería como inherente a esa propia dinámica. El poder busca ampliarse y tiende a ampliarse solamente. Ahí yo creo que encontramos quizá una de las primeras explicaciones a este problema que yo les planteaba inicialmente. El poder tiene una especie de inercia, no, nada que ver con la inflación inercial. El poder tiene una especie de inercia en el sentido de que una vez que se crea una oficina pública, un aparato de control, un instituto público o lo que sea, es mucho más fácil crearlo que eliminarlo. Una vez que se creó esa entidad pública, va a haber inmediatamente intereses de las personas que la componen. Va a haber una especie de conservatismo en el sentido de que si ya se la creó es porque servía para algo. Y así van a aparecer, ahí, no tengo en la mente en este momento ningún ejemplo, pero hay oficinas en todos los países para cosas que ya no existen, para controlar problemas que ya no aparecen. Eso es un poco la inercia del Estado. Pero también hay otros factores más importantes. Está la idea de que el Estado puede crecer para asumir nuevas funciones con relativa facilidad y que quitarle esas funciones implica una resistencia a veces muy alta. Yo doy 2 o 3 ejemplos normalmente en un paper que tengo en mi página web que está a disposición de ustedes, pero algunos de esos ejemplos creo que los puedo compartir. Y yo digo, por ejemplo, si los funcionarios municipales en alguna remota municipalidad, en algún sitio, o en una provincia o en un estado, se aumentan los sueldos, bueno, nadie va a salir a la calle a crear un conflicto porque se aumentaron un 20% los sueldos. Si los aranceles para un producto determinado suben del 5 al 20%, nadie va a salir con banderas a la calle a protestar por ese problema. Porque la gente le va a afectar, pero le va a afectar mínimamente. Pero si yo quiero bajar esos aranceles del 20 al 5%, yo voy a encontrar un grupo nutrido de empresarios, posiblemente hasta una cámara, que van a hablar con el ministro, que van a hablar por el presidente, que van a hacer presión, que van a ir a la prensa, a la televisión, que van a hacer toda una campaña. Si yo quiero privatizar una pequeña empresa de 50 trabajadores, voy a encontrar que el sindicato va a salir con sus banderas de lucha a la calle y que va a tener la solidaridad de un montón de otros trabajadores. Esta es una especie de asimetría entre el crecimiento y decrecimiento del Estado que ya han visto muchos pensadores. Jim Buchanan es uno de ellos.
Pero es una simetría muy perversa porque hace que sea muy fácil ampliar el Estado y muy difícil reducirlo. Yo recuerdo al respecto lo que decía John Maynard Keynes acerca de aumentar el gasto en unas épocas y reducirlo en otras. Y yo siempre pienso qué iluso Keynes, que no se daba cuenta lo fácil que es aumentar el gasto del Estado y lo difícil que es reducirlo. Quizá por eso Inglaterra llegó a tener más de la mitad de su Producto Bruto, el 57%, si no me equivoco, en la época anterior a las reformas de Margaret Thatcher. Pero para que ustedes vean, con toda la fama de liberal que tuvo la señora Thatcher y con todo el empeño que le puso y la lucidez con que lo hizo, en este momento todavía el Estado inglés consume aproximadamente la mitad del producto. O sea, lo que logró ella es bajar unos pocos puntos de porcentaje. Como se me va acabando el tiempo, voy a decirles el punto fundamental de lo que yo pienso que sucede en Latinoamérica, que es el que está generando esta tendencia a regresar a formas de Estado ya superadas y ya fracasadas. Creo que lo que presentamos los liberales como política normalmente es muy racional, muy acertado, pero que no apela a la afectividad de la gente. Y el Estado crece también porque la gente tiene un oscuro y mítico deseo de seguridad. Hay quien dice que el socialismo reemplazó a Dios por el Estado y que toda esa carga espiritual que tenemos, esa necesidad de confiar en algo, de tener las espaldas protegidas, esa necesidad de percibir que en el futuro podemos estar tranquilos y de que si algo nos pasa, alguien nos va a ayudar, que se tenía en las sociedades más religiosas de la antigüedad, se tenía en Dios o en alguna forma de religiosidad. En las sociedades más seculares y más modernas, los socialistas la trasladaron al Estado. Y muchos conservadores también, no solo los socialistas. Entonces, ese Estado aparece como un producto sacralizado, aparece como un producto que está más allá de la razón humana. Y de alguna manera el líder carismático que hoy vemos en América Latina es el profeta de ese Dios Estado. Es el que nos promete el cambio, el que nos promete la felicidad a través de ¿qué? De su obra maravillosa, sin entrar a muchas disquisiciones racionales, sin explicarnos cómo lo va a hacer. Y nuestra gente, la gente en América Latina, a veces con poca madurez política, y siempre muy cansada de los fracasos anteriores y de la corrupción, bueno, a veces tiende a confiar y cae en manos de estos aventureros de la política, que lo que hacen simplemente es engañar a la población, llegar al poder y a lo mejor con más o menos cinismo terminar, como siempre sucede, por enriquecerse ellos y empobrecer a nuestros países. Yo pienso que si no tenemos en cuenta esta actitud de sacralización del Estado, este deseo de seguridad que tiene la mayoría de las personas y que las hacen mirar con un poco de temor a todo lo que es el intercambio del mercado. Si no tenemos en cuenta esa especie de búsqueda irracional en cierta forma de solidaridad, y ahora voy a explicar por qué digo irracional, si no tenemos en cuenta todo eso, nuestras reformas siempre se van a quedar a mitad de camino. Porque les va a faltar corazón, porque les va a faltar interés, porque les va a faltar esa carga emotiva que necesitamos para luchar contra el pasado y crear lo nuevo. Entonces, les decía lo de lo irracional porque generalmente todas estas medidas, por ejemplo, en el caso de la aseguranza, la seguridad social, la previsión social, los sistemas llamados de solidaridad suelen ser mucho más injustos que los sistemas de capitalización individual, llamados individualistas. Entonces, hay mucho de mito en todo esto, mucho de falacia, pero a la hora de hablar de la sacralización de las cosas, no se trata de resolver ecuaciones, o por lo menos no es eso lo que la mayoría del público pretende. Lo que el público quiere es que le den el mensaje que quiere oír, un mensaje de seguridad, un mensaje de confianza. Eso es lo que ha dado muchas veces el socialismo y que dan mucho más barato, por decir así, los populistas. Dan un mensaje de que pronto vamos a arreglar las cosas y pronto vamos a hacer con 4 medidas mágicas, vamos a resolver todo, gracias a que hay un hombre providencial aquí que puede resolver todos nuestros problemas.
Termino entonces diciendo que son muchas y muy diferentes las causas de crecimiento del Estado, que la resistencia a las reformas proviene de grupos de interés, de inercia institucional, pero sobre todo de esta visión mítica, mitificada de lo que es o lo que debiera ser el Estado, y que nosotros, y yo me siento parte de todo este mundo liberal o este mundo que quiere una América Latina más moderna, más productiva, más eficiente, que debemos estar muy pendientes, muy presentes, debemos tener todo esto a la hora de que querramos hacer algunas reformas y que intentemos salir de una vez de todo el modelo estatista e intervencionista que nos ha impedido generar riqueza. Muchas gracias. Muito obrigada ao nosso professor Carlos Sabino pela sua brilhante palestra, e eu convido agora para fazer uso da palavra também por 20 minutos ao nosso convidado Nils Waldaus. 20 minutos. Well, let me start by thanking IEE for having me here today. It's a great pleasure to be here. It's remarkable how many people are here worried about Brazil, worried about the state of public opinion. And I think if we all talk to our colleagues, our families, our friends about what we exchange here today, it'll go a long way in improving the climate of opinion and going forward towards a more sustainable model of growth. What I'm going to talk today about is the ideal size of government. Is there one? And if there is, how big should it be? It's a question that gives me great concern, often because I think it's a loaded question. It's probably the most important question a political leader can ask him or herself. And that is, if we have a spectrum from 0 to 100, where on that spectrum do we want to be? Obviously, I don't think many people would argue for zero government involvement in an economy. Some might. I don't think many people today would argue for complete government control. So as a society or as a leader, we have to determine where we want to be in that range. I think it's probably appropriate to start by saying that government means different things to many people. The libertarian, of course, regards government as a monopoly force in a society. That government in this context is a last resort to resolve disputes where the disputes can't be resolved by voluntary mechanisms, and that governments obviously should arrange or organize the provision of a security force when that would restrain people from committing force or fraud. If you go one step further, there's the limited government view. This is probably where I fit in, and I would consider economists like Adam Smith to fit in. And there's three real roles of government here. One is the maintenance of a system of laws, and that is both criminal and civil. That is the maintenance of the army. And then undertaking public works, of course, where they can't be publicly, they can't be privately supplied. Both the libertarian and the limited government view, of course, have the common belief that you want as much production in the marketplace where it's exposed to competition as possible, and only limit the amount that's done by government. The last, and hopefully not a lot of people here subscribe to this view, is a socialist utopia view, is what I call this. This is, of course, where everyone contributes to social welfare according to their ability and receives according to their needs. Under this view, all activity would be government activity. All production, from machines to bubblegum, and distribution and production would be done by government. Now, here's a little graph of what I call the optimal size of government. The libertarian and the limited government view, or in their view, of course, the government can be too small and it can be too big. A government can be too small to fulfill its legitimate functions, but it can quickly become too large. So there is some sort of optimal government where either a reduction or an increase will lead to some level of idealness. Now, of course, that begs the question what idealness is.
And I will put that off until later. I'm going to come back to talk about idealness in a second. The socialist utopian view, of course, is happiest when government takes 100% of the economy. There's probably no more coercion in a voluntary socialist utopia than there is in a pure libertarian state. And the notion of a government that's too big is simply not a practical notion for the social utopian. So what is the appropriate role for government? I think the most important thing is that the ideal size, like beauty, resides in the eyes of the beholders. And then secondly, as we all know, the size of government is a political compromise. We live in a world, or most of us live in countries where there are a whole host of different views, some libertarians, some socialists, and it's through the political process ultimately that the size of government is determined. Just ignore the table for a second. In the last 20 years, there's been a lot of research and a lot of literature that has been done on the question of what is the ideal size of government for economic and for social development. I'm going to talk a little bit about some of this research, but the general theme is that a government is a positive force in a society. It's a framework for government activity, for private activity. It's sort of like a factor of production, like fertilizer in agriculture. A little bit aids growth, leads to higher rates of economic growth, more social development. If you keep adding fertilizer, if you keep adding a factor of production, you get diminishing returns. And at some point, you add too much fertilizer or too much government, and it poisons the economic climate, it poisons the economy, and nothing can grow. And two authors that have been very active in this field are Vito Tanzi and Ludger Schutnick. They released a whole bunch of studies from the IMF. And basically what they have done is looked at this diminishing returns to government. They have grouped governments into big, medium, and small. And you can see they measure government by looking at how much spending they do relative to the economy. You can see that big governments on average spend about 55% of their economy, medium governments about 45% on average, and small governments 34%. Now, they look at some of the economic and social outcomes that are a result of this government spending. And you can see here the trend. In terms of growth, you have higher rates of growth in medium and small governments. Unemployment rates are lower in small governments than they are in large government countries. And the last one, the shadow economy, or the underground economy, is the smallest in countries that have small sizes of government. Let me go back here. Now, in terms of some social indicators, of course, the income or the share of income of the lowest 40% is higher in a big government country than it is in a small. I will make one note here. The difference between a small and a big government is about 20 percentage points of GDP. That is an extraordinary high price to pay for a little improvement in the distribution of income. Literacy rates, you can see from that small governments have higher rates of literacy. There isn't much difference in terms of secondary school enrollment, and life expectancy is virtually the same in big, medium, and small governments. Now, this was done in 1990. The same authors have updated the study for 2005, and what they noticed was the size of governments in OECD countries decreased dramatically from 1982 to 2002. So it was a chance for us to look at how the economic and social outcomes came from reductions in the size of government. They compared two different groups. They compared ambitious reformers, which reduced the size of government by more than 5 percentage points of GDP. Canada, where I'm from, was within this group. And then timid reformers who reduced the size of government by less than 5% of GDP. What did they find? They found that economic growth rose twice as fast in countries that were ambitious reformers versus countries that were timid reformers. Improvements in the employment ratio were greater for ambitious reformers. And the effect on income distribution was very small. And more importantly, it was largely mitigated by higher rates of economic growth and a more concentrated, more direct, and focused level of spending. Another line of research, I'm just going to quickly go over this. Gerald Scully from the University of Texas,
He looked at 112 countries at 16 different indicators of social progress, everything from life expectancy to energy rates, to doctor availability, to hospital availability, and he found that there was real no yield or no increase, no positive progress beyond about 19% of GDP. There's another stream of research which looks at the tax side and says, is there a relationship between taxes as a percentage of the economy and economic outcomes or economic growth? Now, this is just a flavor of some of the research that has been done. If anyone is interested, I can give you our website, and we have a full study that goes over all the research that has been done in the last 20 years. But you can see some of the outcomes. You see Vedder and Galloway saying that reducing government to 17% of GDP would maximize economic growth. Scully in the U.S. decided found that the optimal tax burden was around 21% of GDP. For New Zealand, it was a little bit lower. And William Magnus in Canada found that it was somewhere between 20 to 30% of GDP. To give you a flavor, in Canada currently it's around 40% of GDP. Now, there's a whole bunch of studies that look at a whole host of different countries. Robert Barrow found that per capita growth is negatively related to government consumption. Scully, in a very important paper in 1991, looked at 103 countries and found that the optimal size of government was 19% of GDP. Some Swedish economists, Folster and Henriksson, in 2001, found that when you increase the size of government, you reduce the rate of economic growth. And then finally, you have lower rates of productivities in countries which have higher governments. Finally, the third stream of the optimal size of government comes from a project that we do at the Fraser Institute every year in conjunction with 70 think tanks around the world, which we call Economic Freedom of the World. If anyone is interested in the report, it's available in full on our website at freetheworld.com. And basically what the Index of Economic Freedom is all about is trying to calculate the extent or the freedom given to individuals to engage in capitalist acts. It looks at things like the size of the public sector, the extent of government production. It looks at the level of transfers to individuals and to other governments, the freedom to trade within the country and the freedom to trade outside of the country, and the ability to transact in foreign currencies. Now, when you look at economic freedom, and Brazil in 2003, the last time the ranking was done, the last time we had data for, Brazil ranked 88th out of 127 countries. So in the bottom half of the countries in terms of economic freedom. When we line the countries up in terms of economic freedom, we find that those who are more free, that provide more economic freedom, you find that they have higher rates of per capita income, they have increased growth in their per capita income, they have increased investment, they have reduced unemployment, they have decreased infant mortality, and they have decreased poverty. So all the things that we would expect from a freer society are proven by the data in the economic freedom of the world. So let me just conclude by saying a few points. Number one is that the ideal size, when you talk about an ideal government, you have to realize when you talk about an ideal size of government, the ideal size is in the eye of the beholder. We have different opinions in different countries. It's a political compromise. But that said, there is empirical evidence that points to an optimal size of government. That optimal size of government has been calculated around 20% of GDP. I would make the argument that many countries, most countries are above this optimal size of government, and that we would get better outcomes if we reduced the scope and the size of government. And finally, the optimal size of government is likely to vary from country to country. That is what the empirical research has shown us. Certainly for Canada, it's higher than the United States. It depends on the size of your economy. It depends on the size of your country. It depends on a whole host of other indicators. Let me just conclude by saying that the key for those who think that higher levels of government are the solution for our economic and for our social problems have been proven wrong by the data. The data clearly shows that when we give people more economic freedom, it leads to higher rates of income, more trade, better social outcomes. And with that, I will end my presentation and be open to any questions you might have. Thank you for having me.
Antes de fazer as perguntas aos nossos palestrantes, eu agradeço em nome do Instituto de Estudos Empresariais pela participação e pela colaboração inestimável neste evento, o 19º Fórum da Liberdade em Porto Alegre. Então, eu tenho o prazer de entregar o diploma correspondente ao Carlos Sabino e ao Nils. Então, vamos passar para o nosso professor Sabino a seguinte pergunta. 2006 é um ano de eleições em vários países da América Latina. Há uma forte tendência de governos populistas ganharem o poder ou seguirem no poder. Como você avalia o futuro da América Latina com base nessa tendência? Sim. Bueno, es verdad esto de que los populistas, yo creo que debiéramos ponerle un adjetivo a esos populistas. ¿Son populistas autoritarios o son populistas con una simpatía especial por una variante de socialismo? Chávez la llama socialismo del siglo XXI, pero yo creo que ya varios políticos la habían descubierto en el siglo XX, ¿no? Desde Lenin en adelante. Fidel Castro ya la descubrió en el año 59. Yo pienso que en estas elecciones va a haber, es muy probable, un triunfo del populismo, básicamente por lo que, si ustedes lo enlazan con lo que yo decía antes, porque la gente está muy cansada de la corrupción, de cierto tipo de política poco transparente y sobre todo de que hay muy malos resultados económicos. Ahora, eso produce un círculo vicioso, porque si vamos a escoger gobernantes más populistas porque no tenemos buen crecimiento económico, lo que vamos a tener es un crecimiento económico peor, lo cual va a producir más reacciones de la gente contra el sistema y al final podemos llegar al caso tipo venezolano o tipo cubano en otro sentido, de que estamos en un callejón sin salida, con un régimen que ya es muy difícil de eliminar por vía electoral, de cambiar por vía electoral democráticamente, y con un crecimiento económico, en el caso venezolano, depende de los precios del petróleo. Yo pienso que el panorama de América Latina se va a seguir poniendo muy mal durante estos próximos tiempos, que es muy probable que esos populismos sigan ganando, pero hay que tener en cuenta una cosa esperanzadora, que es que estos populismos no son capaces de hacer milagros. Si ellos fueran capaces de hacer lo que proponen, pues se quedarían ahí para siempre. Pero estos populismos no son capaces de dar bienestar a la población, de mejorar las condiciones de vida de los más pobres. Por lo tanto, yo pienso que va a haber una época de turbulencia política en muchos de estos países. Chávez ha podido mantenerse en Venezuela por más tiempo porque tiene el ingreso petrolero que le permite seguir jugando con un Estado poderoso, pero eso no es lo mismo en otros países de los cuales están amenazados. Yo pienso que si no hay alguna reacción desmedida del lado de estos populistas, esta va a ser una oleada más que va a pasar, que nos va a dejar a los latinoamericanos en unos cuantos puestos más atrás de los que estábamos. Antes nos ganaban, ya los japoneses nos pasaron, los coreanos y varias otras sociedades, ahora nos van a pasar los chinos, la India, etc. Bueno, seguimos retrocediendo, seguimos quejándonos de la pobreza. Es muy lamentable, pero yo lo digo así con esta dureza porque pienso que a la gente le cuesta mucho aprender en este continente. Quizá porque somos muy afectivos también y estamos muy bloqueados. Ahora, si estos populismos empiezan a fracasar y quieren aferrarse al poder, no es un vaticinio, pero es una posibilidad. Entonces sí podemos tener un escenario muy peligroso en América Latina con bastante violencia incluso. Muito obrigada, professor. É lamentável, mas caminhamos para isso. Os sinais são nessa direção. Eu perguntaria como moderadora ao Nils, pelo que ele conhece do Brasil, o tamanho do Estado brasileiro, que sufoca o setor produtivo, como se pode reduzir esse tamanho, se é possível, se há viabilidade, se existem outros exemplos no mundo desta redução, já que
professor Gustavo Franco disse que em 8 anos não foi possível fazer reforma para reduzir o tamanho do Estado. Yeah, I think we have a good example. We have a good example in Canada of reducing the size of government. In 1998, the size of government was roughly 50% of GDP. It is now reduced by about 10 percentage points. But this is really the key to changing the size of government, to changing government control. Being here, educating our young people, discussing, trying to change the climate of opinion in an economy. And I think the only way that you do that is to present people with the facts. And the facts show that when you have more freedom, you get better results. And I think we need more dissemination of the facts in society. We've been able to do that in Canada, and we've had great results because of it. And I hope that organizations like IEE and Instituto Millennium go further in disseminating the data and showing people what works and what does not work. Bom, seria muito conveniente que a gente pudesse fazer isso. O que se dissemina no Brasil é exatamente dentro do ensino o contrário, né? É a socialização e a luta de classes, né? Então fica difícil reduzir o tamanho do Estado no Brasil. Obrigada, Nils, pela sua colaboração, pelo seu belo exemplo do que aconteceu no Canadá, mas que o Brasil acho que tem dificuldade de implementar. Faria também uma outra pergunta ao Sabino. Vou lhe dar a pergunta porque está em espanhol. As reformas liberais foram implementadas a partir de plataformas ideológicas e políticas não liberais. Saíram de terceiras vias e assim por diante. Não é hora de tentar plataformas políticas ideológicas próprias, liberalizantes? Como fazer isso? Bueno, para hacer eso hay que tener el poder político. Ese es el único y pequeño requisito. A mí me parece muy importante entender quiénes hicieron las reformas liberales. Ustedes saben que Fernando Henrique Cardoso no era un liberal, porque yo lo conozco muy bien al expresidente brasilero porque estudié por sus libros cuando estudiaba sociología en Buenos Aires. Y por supuesto él no era liberal, era bastante socialista en esa época, después fue mucho menos. Y él fue una de las reformas más exitosas que se hicieron la brasilera. Hay otras que fueron un poquito más contradictorias y más turbulentas, pero en todo caso, si ustedes ven, Alberto Fujimori hizo las reformas en Perú, pero Alberto Fujimori le había ganado a un candidato liberal, que era Mario Vargas Llosa. El liberal era el otro. Menem proviene de un partido populista, si hay alguno en la tierra, que es el Partido Peronista, y adoptó ciertos acercamientos con los liberales en el plano político, pero realmente él siguió teniendo todo el estilo y la forma del peronismo. Carlos Andrés Pérez en Venezuela era miembro de la de Acción Democrática, un partido que es miembro de la Internacional Socialista. Es decir, las reformas, incluso hasta en España las hicieron así, incluso en Nueva Zelanda las hicieron los laboristas, porque las reformas, y esto es lo que viene, no las hace el que quiere, sino las hace al que le tocan. ¿Qué quiero decir con esto? Que es en el momento en que hay que hacer las reformas. Hay un momento en que la sociedad comprende que ya no se puede seguir más así. Los argentinos o los brasileros comprendieron eso cuando la inflación pasó a lo mejor del 10.000%, y quizá los neozelandeses lo comprendieron cuando pasó del 15%. Pero en todo caso hay un punto crítico en que se acepta que hay que hacer reformas. Pero por supuesto estas reformas se hacen con una mentalidad coyuntural, con una mentalidad de quien apaga un incendio, porque no es un plan trazado, no es un propósito. Y por eso les decía que se hacían con renuencia y que apenas salía mal una cosa se echaba todo para atrás o se trataba de echar. Yo sé que las privatizaciones en América Latina, algunas fueron robos descarados, otras fueron directamente transferir un monopolio público en uno privado. Pero aún en el caso de que se transfería de un monopolio público a privado, y yo se lo puedo decir con un ejemplo que yo viví, el sistema telefónico en Venezuela. Cuando usted tenía el sistema telefónico privado, monopólico, el teléfono salía caro y le costaba como un año conseguir una nueva línea. Cuando lo tenía antes público, el sistema también era caro y le conseguía infinito tiempo conseguir una nueva línea porque no había nuevas líneas. Entonces hay una mejora real, pero la gente tiende a criticar
más que a valorar eso. Entonces es muy importante decir, miren, no fueron los liberales, no fue un programa liberal, fueron medidas con las que las liberales estamos de acuerdo, que es algo muy distinto. Lo mismo podría decir un socialista, a lo mejor hay ciertas medidas que con los socialistas están de acuerdo, pero las puede hacer alguien que no sea socialista. En todo caso, lo que yo creo es que, más allá de la parte política en la que no me puedo meter, que los liberales sí debieran aclarar este punto y los que estén en política debieran definirlo con mucha claridad. No es, las reformas que se han hecho no han sido liberales porque no había movimientos políticos liberales de importancia en América Latina. Quizá ahora en esse sentido estamos hasta un pouco mejor. E a iniciativa deste fórum precisamente. pretende exatamente despertar ou pelo menos excitar esse debate aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil. Esta pergunta vem para o Nils Waldaus. Além da manutenção de um poder judiciário e de segurança pública, interna e externa, quais outros papéis você considera que o Estado deve exercer? Well, that's going to be a hard question to answer in about a minute that I have. More than 1 minute. More than 1 minute, sure. I mean, ultimately, it's in the eye of the beholder. I mean, I think if you look at some of the economies that have turned themselves around, if you look at Hong Kong, if you look at Ireland, you know, they rely on a judiciary, they rely on the public courts, not a lot else. I mean, some people will argue for a minimum level of income assistance. In order to have that, you need to have the right incentives in place. That is a very difficult thing to do. It leads to all sorts of rent seeking. I myself personally would be an advocate of a minimal government of around 8% of GDP, where you have the courts, you have the military, and the protection of people and property rights. And I think that ultimately will lead to the highest level of growth. Nils, muito obrigada pela gentileza da sua participação, não só da resposta competente, como também a sua palestra, a outra pergunta também, ao professor Carlos Sabino, pela gentileza da palestra, e em nome do presidente do IEE, o Leandro Gostiza, eu quero agradecer a presença dos dois palestrantes, pela contribuição que deram a este debate, neste segundo painel desta manhã, que nós estamos encerrando com grande brilho pela participação dos palestrantes, e também convido a vocês todos para o almoço e um retorno pontualmente às 14 horas. Muito obrigada a todos.